Muy bien, continuando con este curso de programación en C++. Hoy veremos en este video un nuevo paradigma de programación, que es el programación orientada a objetos, ¿verdad? C++, uno de los grandes avances que hizo fue eso, ¿verdad? Que fue el primer lenguaje de programación orientada a objetos, y por tanto vamos a ver qué significa eso. Entonces, programación orientada a objetos es una forma especial de programar, más cercana a cómo expresaríamos las cosas en la vida real que otros tipos de programación. Con la programación orientada a objetos tenemos que aprender a pensar las cosas de una manera distinta para escribir nuestros programas en términos de objetos, propiedades, métodos y otras cosas que veremos rápidamente para aclarar conceptos y dar una pequeña base que permita soltarnos un poco con este tipo de programación. La motivación de la programación orientada a objetos es básicamente esto, ¿verdad? Que durante años los programadores se han dedicado a construir aplicaciones muy parecidas que resolvían una y otra vez los mismos problemas. Para conseguir que los esfuerzos de los programadores puedan ser utilizados por otras personas que no necesariamente son programadores, se creó la programación orientada a objetos, que es una serie de normas de realizar las cosas de manera que otras personas puedan utilizarlas y adelantar su trabajo, de manera que consigamos que el código se pueda reutilizar. Entonces, la programación orientada a objetos tiene como objetivo eso, poder reutilizar código y poder, y sobre todo, abre la apertura. Antes quienes programaban eran los programadores, era algo bien restringido a un grupo de personas. Con la programación orientada a objetos se pretendió y se pretende y se consiguió de hecho que el campo se abriera, ¿verdad? Para que otras personas pudieran utilizar código ya existente y a partir de ahí poder crear aplicaciones. Entonces, hay varios términos importantes que definir y el principal de este es lo que es una clase. Entonces vamos a definir qué es una clase. Una clase define un nuevo tipo de dato que especifica la forma de un objeto. Es decir, que al final nosotros ya conocemos los tipos de datos como double, int, string, char, float, etc., ¿verdad? Una clase viene siendo como, por decirlo de una manera vulgar, es como crear nuestro tipo de datos. Por ejemplo, nosotros podríamos crear un tipo de dato que se llame persona, ¿verdad? Un tipo de dato persona. Y las variables que creemos, por decir algo, ¿verdad? Del tipo persona, van a tener varios parámetros, como por ejemplo la edad, la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es como quien dice de una u otra forma crear nuestro tipo de datos. Una clase incluye los datos y el código que operará sobre esos datos. Una clase es una abstracción lógica, ¿verdad? O sea, tomamos el problema en la vida real y lo abstraemos de una manera lógica para poder resolver el problema. Entonces, la forma de cómo se llama, la forma de declarar una clase es mediante la palabra reservada class, el nombre de la clase, abrimos corchete, y aquí colocamos una serie de datos. Por ejemplo, la palabra public significa que todo lo que escribamos bajo public va a ser público. Más adelante vamos a entender estos conceptos, pero vamos a ver algo muy importante, que vamos a trabajar como datos públicos las funciones miembros. Una función miembro es una función que pertenece a una clase, ya vamos a ver qué, como cuáles, ¿verdad? Y también hay tipos de datos como private, ¿verdad? Entonces, todavía no voy a explicar qué significa eso, solo lo vamos a trabajar así, ¿verdad? Entonces, ¿qué escribimos en private? Pues escribimos los miembros de datos. ¿Qué son los miembros de datos? Son las variables que la clase va a utilizar, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos de funciones miembros, vamos a entender de funciones que se han declarado en una clase, se han declarado y definido en una clase, y de miembro de datos vamos a entender como de datos, tipo de datos que se han definido en una clase. Y por último cerramos corchete con punto y coma. Cuando hablamos de clases siempre es importante
siempre se deriva un concepto muy importante que es objeto, ¿verdad? Entonces los objetos son instancias de una clase. Entonces ya vamos a ver más adelante con un ejemplo a qué me refiero con instancias de una clase. No es sino hasta que un objeto de esa clase sea creado que la representación física de la clase existe en la memoria. Es decir, que cuando creamos una memoria, cuando creamos una clase, esta no necesariamente se ha reservado espacio en memoria. Hasta que nosotros creamos un objeto, es que se hace una reserva en memoria. Entonces, por decir algo, ¿verdad? No es la manera tan correcta como de decirlo, pero anteriormente les decía que la clase es como una forma de crear nuestros tipos de datos. Por ejemplo, una persona, queremos crear tipos de datos que se llamen personas y el nombre de una variable, ¿verdad? Persona 1, por ejemplo. Entonces, esa variable persona 1 va a tener como datos de entrada, por decir algo, como datos, como, como lo decía anteriormente, eh, una clase la podemos ver como una manera para poder crear nuestros tipos de datos. Recordemos que los tipos de datos que conocemos son int, double, float, char, string. Pero por ejemplo quisiéramos hacer, eh, por ejemplo, trabajar con números complejos. Entonces, si trabajamos con números complejos, sabemos que un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria, pero no tenemos manera de crearlo, ¿verdad? Hasta ahorita con los tipos de datos. Entonces, podríamos crear una clase que se llame complejo, ¿verdad? Y si nosotros creamos la clase, aún esta no hace una reserva en memoria, sino hasta que creamos un objeto o hacemos una instancia. ¿Cuándo creamos un objeto? Cuando utilizamos la palabra de la clase, que en este caso es complejo, y le damos un nombre al objeto, por ejemplo, complejo 1, por decir algo. Entonces, es como la analogía de crear una variable, ¿verdad? Que escribíamos float y el nombre de la variable. En este caso vamos a crear una variable que se va a llamar complejo 1 y va a ser del tipo complejo. Entonces, la variable complejo 1 va a soportar una parte real y una parte imaginaria. Tal vez más adelante lo hacemos. Aquí lo tengo. Por ejemplo, ¿cómo creamos una instancia? Bueno, escribimos el nombre de la clase seguido del nombre del objeto. Por ejemplo, en el ejemplo que acabo de dar, el nombre de la clase era complejo y el nombre del objeto era complejo 1. ¿Sí? Otro concepto importante es el de los constructores, porque muchas veces necesitamos inicializar un objeto y que éste vaya con un valor inicial, como por ejemplo un número complejo. Si inicializamos un objeto complejo 1, se reserva un espacio en memoria y como recuerden, nosotros trabajamos con la computadora, esta puede almacenar archivos basuras en la memoria. Entonces, de repente quisiéramos inicializar el número complejo con la parte real igual a 0 y con la parte imaginaria igual a 0. Entonces los constructores son funciones prácticamente que nos ayudan a inicializar objetos con un valor inicial. Aquí veamos, los constructores son funciones miembros especiales que sirven para inicializar un objeto de una determinada clase al mismo tiempo que se declara. Los constructores son especiales por varios motivos y estos son: 1. Tienen el mismo nombre que la clase a la que pertenecen. Y el número 2, perdón, no tienen tipo de retorno y por lo tanto no retornan ningún valor. Es decir que no, cuando digo tipo de retorno es que no es ni int, ni void, ni float, ni double, nada de eso, ¿verdad? Simplemente es el constructor como tal y vean lo importante, que debe tener el mismo nombre de la clase. Número 3, no pueden ser heredados. Este concepto lo vamos a ver mucho más adelante. Por ahora, solo tengámoslo. Y por último, deben ser públicos, importante, ¿verdad? Debe estar declarada una parte pública de la clase. No tendría ningún sentido declarar un constructor como privado, ya que siempre se usan desde el exterior de la clase.
y tampoco como protegido, ya que no pueden ser heredados. Entonces, para amarrar estos conceptos, vamos a hacer este ejemplo. El ejemplo es de una clase llamada cuenta, ¿verdad? Voy a leerlo primero y voy a ir paso a paso haciéndolo. Entonces, clase cuenta. Creo una clase llamada cuenta que podría ser utilizada por un banco para representar las cuentas bancarias de sus clientes. Incluya un miembro de datos de tipo int para representar el saldo de la cuenta. Ok, entonces vamos a crear una clase. Abrimos nuestro dev C++ y creamos un nuevo proyecto, ¿sí? Console Application, y pues lo guardamos en un folder. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí folder, le voy a poner cuenta, ¿sí? Y adentro le damos save. Pues este nos crea automáticamente nuestra función main, ¿verdad? Y no hay ningún problema, ¿verdad? Hacemos lo que hemos estado haciendo en los videos anteriores, el using namespace std, ¿sí? Vean, el proyecto solo tiene el archivo main.cpp, ¿no? Entonces este asterisco indica que el archivo no se ha guardado, se ha modificado y no se ha guardado. Entonces para guardarlo damos control S y ya, ¿verdad? Voy a guardar en la carpeta cuenta el archivo con nombre main, así lo voy a llamar, ya. Ahora voy a crear un nuevo archivo, new file, clic derecho, new file. No tiene nombre, le doy control S, lo voy a guardar y le voy a poner el nombre de la clase, que en este caso es cuenta, ¿verdad? Si es con mayúscula la C, pues con mayúscula. Y le voy a colocar una extensión .hpp. Cuando tenemos un archivo que es extensión .hpp, el archivo, o se conocen estos como archivos de cabecera, y ya vamos a ver qué es lo que hace. Entonces lo creamos y está, ¿verdad? Aquí vamos a colocar, vamos a hacer lo mismo, vamos a decir include el iostream, ¿verdad? El using namespace std, y vamos a definir la clase, ¿verdad? La palabra reservada class, el nombre de la clase, que en este caso es cuenta, y abro paréntesis, abro llave y cierro llave, ¿verdad? Punto y coma. Entonces, lo primero que nos decía el ejercicio era eso, ¿verdad? Creé una clase llamada cuenta que podría ser utilizada por un banco para representar las cuentas bancarias de sus clientes. Vamos por aquí. Incluye un miembro de datos de tipo int para representar el saldo de la cuenta, ¿sí? Entonces, miembro de datos. ¿Qué es miembro de datos? Variables creadas en una clase. Y como lo había dicho anteriormente, vamos a trabajar los datos, las variables creadas en una clase como private. Entonces coloco private, dos puntos, y escribo la variable, ¿verdad? Int, como dice que debe ser del tipo entero, debe ser int, y la llamaremos saldo. Punto y coma. ¿Qué más nos dice? Bueno, nos da una nota. En los siguientes capítulos utilizaremos números que contienen puntos decimales, por ejemplo 2.75. ¿Verdad? Aquí pudimos haberlo hecho más en general con float, ¿verdad? No hay ningún problema. A los cuales se les conoce como valores de punto flotante para representar montos en dólares. Bueno, nos dice luego, proporciona un constructor que reciba un saldo inicial y lo utilice para inicializar el miembro de datos. Entonces, el constructor debe ser público, ¿verdad? Por lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, utilizamos la palabra reservada public y colocamos el constructor. El constructor debe tener el mismo nombre de la clase. La clase se llama cuenta con C mayúscula. Entonces, el constructor se llamará cuenta. Y dice que debe tener un parámetro, ¿verdad? Va a recibir un parámetro del tipo entero para poder modificar el valor del saldo. Entonces,
Lo dejamos ahí. Luego nos da la explicación de lo que va a hacer el constructor, ¿verdad? El constructor debe validar el saldo inicial para asegurar que sea mayor o igual que 0. De no ser así, establezca el saldo en 0 y muestre un mensaje de error indicando que el saldo inicial era inválido. Entonces voy a marcar esto de color porque es lo que no hemos hecho y lo haremos más adelante. Proporcione 3 funciones miembro, dice, ¿verdad? La función miembro credit, que debe agregar un monto al saldo. Entonces función miembro credit, ¿verdad? Vamos a crear la función. Se deberá llamar credit. Entonces, como debe agregar un monto al saldo, no debe retornar ningún valor. Void será del tipo void, se llamará credit y agregará un valor al saldo. Entonces, necesito un parámetro de entrada del tipo entero, ¿verdad? Porque el saldo es entero. No vean que en este archivo únicamente estamos declarando la clase, el constructor, las funciones miembros y los miembros de datos de la clase. No estamos definiéndolas, más adelante lo vamos a definir. O sea, definir es cuál es la función que va a hacer cada uno de ellos, que es lo que yo estoy marcando aquí en verde, ¿verdad? Por ejemplo, aquí que dice que la función credit debe agregar un monto al saldo, lo vamos a poner en verde porque todavía no lo estamos definiendo, solo la estamos declarando, ¿verdad? Dice la segunda función es la función miembro cargar, ¿verdad? Entonces necesitamos una función miembro void que es cargar, que deberá ser del tipo entero, ¿verdad? Deberá tener un parámetro de entrada del tipo entero. ¿Por qué? Porque nos dice que la función miembro cargar deberá retirar dinero de la cuenta objeto y asegurarse que el monto a cargar no exceda el saldo de la cuenta, ¿verdad? Entonces lo voy a subrayar porque nos hace falta definirlo, ¿verdad? Si lo hace, el saldo debe permanecer sin cambios y la función debe imprimir un mensaje de error. El monto a cargar excede el saldo de la cuenta. Ok, entonces nos hace falta esto. La función la última función miembro deberá ser obtener saldo, que debe devolver el saldo actual. Entonces, obtener saldo, esta función como debe retornar un valor, esta sí debe ser de algún tipo, ¿verdad? Y como el valor que va a retornar es entero, entonces la función debe ser del tipo int, ¿verdad? Para retornar, obtener saldo. Entonces, esta no necesita un parámetro de entrada, así que lo dejamos así. ¿Qué más? Bueno, ¿qué hará esto? Devolverá el saldo actual. Y por último, esto, ¿verdad? Todavía estamos creando la clase. Hasta aquí, esto, ¿verdad? Voy a colocarlo entre comentario. Es un archivo de cabecera. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se declara la clase con sus funciones miembros, constructores y miembros de datos, ¿verdad? Se declaran nada más. ¿Dónde vamos a definir qué es lo que va a hacer cada una de estas cosas? Cada una de estas funciones, estas 3 funciones miembros y este constructor. Bueno, voy a guardar, ven que aquí aparece el asterisco, entonces doy control S y ya, ¿verdad? Ya aparece. Lo voy a hacer en otro archivo que se va a llamar, voy a dar clic derecho, le voy a dar New File, voy a guardar esto, ¿verdad? Voy a darle aquí en el disco también, disquete. Y este deberá tener el mismo nombre de la cuenta, el mismo nombre de la clase, perdón, que es cuenta con C mayúscula, cuenta punto, y en vez de ser HPP, este sí será CPP, ¿verdad? Porque aquí sí vamos a empezar a declarar. Entonces, como siempre, hacemos el include del IOStream. Y ahora viene algo interesante. Ahora nosotros vamos a incluir
nuestro archivo de cabecera, que en este caso se llama cuenta.hpp. Entonces aquí sería entre comillas cuenta.hpp. Voy a ir guardando y listo, ¿verdad? Aquí yo haré el uso del using namespace std. Aquí vamos a empezar a definir lo que van a ser las funciones de este archivo, ¿verdad? Él automáticamente va a llamar a las funciones de aquí. Veamos. ¿Cuál es la sintaxis? La sintaxis usual es para definir las funciones del archivo de cabecera es tipo de datos de la función, ¿verdad? Seguido del nombre de la clase, dos puntos, nombre de la función, abrimos paréntesis, instrucciones, ¿verdad? Aquí serían, bueno, voy a colocar esto entre un bloque de comentarios mejor para... Abrimos paréntesis, abrimos llaves, perdón, cerramos llaves y aquí sería instrucciones, ¿verdad? Que queremos que se realice. Como por ejemplo, el primero que debemos hacer sería el constructor. Como el constructor no tiene tipo de dato, entonces simple y sencillamente esto no lo escribimos. Así que sería el nombre de la clase, que es cuenta, dos puntos, y vean que aquí ya nos carga automáticamente, ¿verdad? Aquí nos dice constructor, damos clic, constructor, y nos dice que el constructor necesita un parámetro int, ¿verdad? De entrada, entonces int, y le colocamos el nombre de la variable y le vamos a llamar s. Abro y cierro paréntesis y hoy sí vamos a definir qué es lo que va a hacer el constructor. ¿Qué es lo que debe hacer el constructor? Dice, el constructor debe validar el saldo inicial para asegurarse que sea mayor o igual que 0. Bueno, entonces, cuando ingresemos un saldo, será ese, ¿verdad? Entonces tenemos que validar. Si ese, que ese es el saldo, es mayor o igual a 0, si saldo es mayor o igual que 0, entonces, ¿verdad? Se va a ejecutar lo que está dentro del paréntesis, dentro de las llaves del if. ¿Y qué será? Vamos a ver qué queremos que se haga. El constructor debe validar el saldo inicial para asegurar que sea mayor o igual que 0. De no ser así, establezca el saldo en 0 y muestre un mensaje de error indicando que el saldo inicial era inválido. Ok, entonces, si el saldo que ingresamos es mayor o igual que 0, entonces a la función miembro de datos, saldo, ¿verdad? Va a ser igual con el saldo que hemos ingresado. El nombre de datos sería la variable saldo, ¿verdad? Que eso es lo que nos está pidiendo el constructor, el programa aquí, ¿verdad? Proporciona un constructor que reciba un saldo inicial y lo utilice para inicializar el miembro de datos. Ya lo tenemos, ¿verdad? Y si el saldo no es mayor o igual que 0, else, ¿verdad? Dice que inicialicemos el miembro de datos, que es saldo, a 0 y que imprimamos un mensaje de error, cout, ¿verdad? El error, el monto ingresado debe ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Listo, eso es lo que haría el constructor. Luego, la siguiente función que tenemos es la función credit. Este es del tipo void. Entonces, colocaríamos, siguiendo la instrucción aquí, tipo de dato, que en este caso es void, ¿verdad? El nombre de la clase, cuenta, dos puntos, y es credit, ¿verdad? Aquí nos dice que credit necesita un parámetro de entrada, int. ¿Y qué es lo que va a hacer la función credit? Veamos. La función miembro credit debe agregar un monto al saldo actual. Ok, bueno, entonces
es como que si fuera un depósito, ¿verdad? Entonces el depósito le vamos a llamar a la variable, ¿verdad? Depósito, abro paréntesis y cierro. Entonces el saldo sería igual al saldo anterior más el depósito realizado. Punto y coma. Aquí nos hace falta punto y coma también, ¿verdad? Y listo. Eso es lo que va a hacer la función credit. ¿Cuál es la siguiente función que tenemos? Es la función cargar. Entonces la función cargar, como es del tipo void, ¿verdad? Siguiendo lo mismo de aquí, la misma idea, sería el tipo de dato void, nombre de la clase, cuenta, dos puntos, y cargar, ¿verdad? Int, dice que necesito una variable tipo int, y veamos qué va a hacer esa variable. Esta variable dice, la función miembro cargar deberá retirar dinero del objeto cuenta, ¿verdad? O sea que eso va a ser como un retiro, y asegurarse que el monto a cargar no exceda el saldo de la cuenta. Ok, entonces esa variable le vamos a llamar retiro, ¿sí? Y veamos a ver, tenemos que asegurarnos que el retiro no sea mayor que el saldo de la cuenta. Entonces decimos si, ¿verdad? If, si retiro es mayor o igual al saldo que hay, ¿qué nos dice que hagamos? Asegurarse que el monto a cargar no excede el saldo de la cuenta. Si lo hace, el saldo debe permanecer sin cambios y la función debe imprimir un mensaje que indique el monto a cargar excede el saldo de la cuenta. Ok. Entonces solamente imprimimos cout, el monto a cargar excede el saldo de la cuenta. Si no es así, ¿verdad? O sea, si el retiro no excede el monto a cargar, simplemente vamos a retirar el dinero, ¿verdad? Entonces el saldo deberá ser igual al saldo que se tenía menos el retiro que se está realizando. La punto y coma. Entonces ya tenemos la función. ¿Nos hace falta alguna otra? La función in obtener saldo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer esta? Veamos. La función debe devolver el saldo actual. Sencillo, ¿verdad? Entonces, como este es del tipo int, entonces aquí debe ir int, el nombre de la clase, dos puntos, ¿dónde está? Obtener saldo, ¿verdad? Abro y cierro llave, y lo que hago es retornar el valor de la cuenta, ¿no? Entonces return saldo, así de simple. Eso era todo y ya lo tenemos listo. Entonces tenemos dos archivos, el archivo de cabecera donde se han declarado la clase, las funciones miembros, el objeto y los miembros de datos, y tenemos el archivo .cpp, que es donde se ha definido cada uno de lo anterior, ¿verdad? El constructor y las funciones miembro. Ahora, en la función main vamos a hacer uso de estas pequeñas, por decir así, librerías que hemos hecho. Entonces, para eso simplemente lo incluimos, numeral include. ¿Y cómo se llama nuestro archivo? Cuenta, ¿verdad? Cuenta.hpp. Listo. ¿Qué nos dice el programa que hagamos? Nos dice, cree un programa que cree dos objetos cuenta y evalúe las funciones miembros de la clase. Ok, entonces, supongamos que vamos a crear la cuenta de Pedro, ¿ok? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Necesitamos, vean que hasta ahora solamente hemos incluido lo que hemos realizado aquí, pero hasta este momento no se ha reservado en memoria ningún espacio, ¿verdad? No se ha reservado ningún espacio en memoria. Eso ocurre hasta cuando nosotros instanciamos un objeto.
Para hacer eso, supongamos que vamos a crear la cuenta de Pedro. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, decimos el nombre de la clase cuenta y el nombre del objeto. Vamos a llamarle cuenta Pedro. ¿Sí? Entonces, esto es análogo a lo que hacíamos cuando definíamos una variable. ¿Qué es lo que hacíamos? El tipo de variable int y el nombre variable 1. Solo que en este caso la variable 1 solamente permitía valores del tipo entero. Pues aquí es exactamente lo mismo. Cuenta Pedro es como quien dice el nombre de la variable, pero cuenta Pedro va a recibir y va a poder recibir estos tipos de datos, por ejemplo, saldo, y aún así más fuerte va a poder hacer uso de estas funciones. Ya vamos a ver cómo. Yo voy a borrar aquí y vamos a seguir. Bueno, este sería mi objeto Pedro, sería cuenta Pedro, ¿verdad? Recuerden en la presentación cómo era la sintaxis. Nombre de la clase, nombre del objeto, cuenta Pedro, y el constructor me ayuda a mí para validar un monto inicial, es decir, abro y cierro paréntesis y vamos a iniciar la cuenta de Pedro con 50 lempiras, ¿verdad? Punto y coma y listo. Si yo compilo esto, lo corro y lo ejecuto, no debería de ocurrir ningún error, a no ser que tengamos allá un punto y coma o algo por el estilo, ¿verdad? Vean que no se imprime absolutamente nada porque no se lo hemos indicado. Pero por ejemplo, nosotros aquí podríamos decir, bueno, cout, el valor de la cuenta es, ¿verdad? Dos puntos. Y decimos que cuenta Pedro, el objeto cuenta Pedro pueda llamar a una función. Cuenta Pedro, vean que aquí está en minúscula y aquí la tengo en mayúscula. Entonces tiene que ser mayúscula, ¿verdad? Si no, no lo va a reconocer. Cuenta Pedro. Y yo quiero ver el saldo que tiene la cuenta de Pedro. Entonces sería cuenta Pedro y llamo a la función miembro obtener saldo, que es la función que hemos definido aquí, ¿verdad? Entonces esta función lo único que va a hacer es retornar el saldo de Pedro. ¿Y cuál es el saldo que va a tener Pedro? El que hemos ingresado aquí, ¿verdad? Que únicamente es 50. Entonces, punto y coma, cuando lo ejecute, vamos a ver qué pasa. Ahí está, el valor de la cuenta es 50, ¿verdad? Por ejemplo, si quisiéramos inicializar una cuenta con negativo 1100, por ejemplo, negativo 100, ¿qué debería de pasar? Que cuando se cree el objeto, ¿verdad? Inmediatamente se crea el constructor y este valor se va a ir a validar en el constructor. ¿Cuál es el constructor? El que habíamos definido aquí, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que haría es que ese parámetro negativo 100 se viene a evaluar. Negativo 100 es mayor o igual que 0, no, ¿verdad? Entonces se ejecuta la parte del else y lo que hace es establecer el saldo de Pedro a 0 y va a imprimir este mensaje de error. Error, el monto ingresado debe ser mayor o igual que 0. Veamos a ver si es cierto. En efecto, ¿verdad? Error, el monto ingresado debe ser mayor o igual que 0. Y acá, bueno, acá está pegado, ¿verdad? Pero esto es cuestión de colocarla aquí contra pleca n para que salte, ¿verdad? Y el valor de la cuenta es 0, ¿verdad? Se inicializa en 0. Pero bueno, supongamos que le creamos una cuenta Pedro de 100 y Pedro vino, cuenta-Pedro, cuenta-Pedro, hizo un depósito credit, por ejemplo aquí nos dice, ¿verdad? Que esta función está esperando un valor. Supongamos que hizo un depósito de no sé, 25.000 lempiras
y luego que queremos obtener el valor del saldo de Pedro, ¿verdad? Entonces debería ser básicamente 25.000 más 100, ¿verdad? 25.100. ¿Por qué? Porque cuando hacemos llamado a la función miembro credit, se hace llamado a este de aquí, y lo único que hace es al saldo anterior le suma el depósito que se está realizando de 25.000 y se le agrega el saldo, ¿verdad? O sea que se le asigna el saldo. Eso es lo que va a pasar, sería 25.100. Acá está el valor. ¿Y qué pasa si venimos y creamos, por ejemplo, otro objeto? Por ejemplo, un objeto de una cuenta para María. Y como María tiene plata, creó la cuenta con 100.000 lempiras. Y resulta que queremos ver el saldo de María también. Cout, ¿verdad? El valor de la cuenta de María es el valor de la cuenta de Pedro es ¿cómo haríamos aquí? Para llamar el valor que tiene María sería, ¿qué pasa si yo hago esto? Cuenta bajo María, Pedro, perdón. Punto obtener saldo, ¿no? Ok, veamos. Queremos obtener el valor de María. Pero ¿qué pasa si hago cuenta guión bajo Pedro punto obtener saldo? ¿Qué creen que pasaría? Básicamente debería de ocurrir que vamos a obtener el saldo de Pedro dos veces. ¿Por qué? Porque el objeto quien está llamando la función obtener saldo, la función miembro obtener saldo, es el mismo objeto cuenta de Pedro. Si quisiéramos obtener el saldo de María, tendría que ser el objeto de María, ¿verdad? Cuenta guión bajo María. ¿Verdad? 25.100 y 25.100. Eso es lo que esperábamos ver. Entonces aquí hacemos la corrección, que sería con el objeto de María. ¿Verdad? Y ahí está el monto. ¿Cuál es una de las gran ventajas que hemos hecho hasta ahora? Que si lo hubiéramos hecho todo en la función main, tendríamos que haber creado un saldo para la cuenta de Pedro y un saldo para la cuenta de María. Básicamente, utilizando clases, únicamente hacemos uso de una sola variable saldo, y esta hace, cada vez que creamos un objeto, por ejemplo el objeto cuenta de Pedro, se crea una copia de esa variable que teníamos allá, de ese miembro de datos. Y cuando creamos otro objeto, en este caso la cuenta de María, creamos otra copia distinta a la de Pedro con ese miembro de datos. Es decir, que se están trabajando por separado. Y aquí podríamos crear cuantos objetos queramos, ¿verdad? O sea, cuántas cuentas creamos. Por ejemplo, ¿qué pasa si viene María? ¿Verdad? Viene María y hace un retiro. Hace un retiro de, no sé, de 20.000. A 50.000. Hace un retiro de 50.000. Porque como tiene plata, se fue de viaje. Y vamos a ver cuánto debería ser el valor. Bueno, este es credit. Bueno, vamos a dejarlo ahí y cargar, ¿verdad? Vamos a correr.
desde luego se hace la deducción, ¿verdad? Ahora el monto de María solamente es de 50.000. Y por último, pensemos en que Pedro quiere hacer un retiro, por ejemplo, de 30.000. 30.000, ¿verdad? Desde luego, el monto que tiene Pedro es de 25.100 y quiere retirar 30.000. ¿Qué es lo que debería de pasar? Pues que no se debería dar esa ese dato, no, esa transacción no se debería hacer, ¿verdad? Y aquí nos aparece el monto a cargar excede el saldo de la cuenta y el monto de Pedro se mantiene igual y el de María sí se hizo porque no tuvo ningún problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la función cargar? Cuando vamos al archivo de cabecera, aquí lo tenemos. Cuando vamos al archivo donde se definió la función miembro, acá la tenemos, ¿verdad? Y lo único que hace es verificar si el retiro que se va a realizar es mayor o igual que saldo. De ser así, pues se imprime el mensaje de error, ¿verdad? El monto a cargar excede el saldo de la cuenta. Y si no, pues se hace la deducción, que fue en el caso de María, ¿verdad? En el caso de María, ella tenía los fondos suficientes y únicamente hizo el retiro. En el caso de Pedro, no tenía los fondos suficientes y lo que hizo fue entrar en este if. Entonces eso es básicamente todo lo que lo que es una clase. Los puntos importantes aquí serían cómo poder declararlas, primero entender por qué la programación orientada a objetos, cómo declarar una clase, qué es y cómo declarar una clase, qué es y cómo declarar un objeto, qué son las funciones miembros, qué es un constructor y qué son los miembros de datos, ¿verdad? Aquí hay otros ejercicios interesantes que se podrían realizar y sobre todo también podrían realizar una clase que pueda sumar, restar, multiplicar números complejos, ¿verdad? O puntos en el plano. Eso también estaría muy bien. Cualquier duda pues la dejan saber y esto es todo.